Hola, ¿qué tal? El día de hoy corresponde hablar de un tema muy importante para muchas áreas de conocimiento, y este es el análisis y visualización de datos. Lo haremos con MATLAB. Buscamos que al finalizar esta presentación ustedes conozcan algunas características y funcionalidades de MATLAB que les van a permitir importar, analizar y procesar grandes cantidades de datos. Por lo que el día de hoy abarcaremos el siguiente contenido. Observaremos una introducción al entorno de MATLAB, construcción de rutinas de análisis, creaciones de informes e implementación de aplicaciones gráficas. Antes de continuar, permítanme mostrarles el resultado al que deseamos llegar. Y es que esta es una aplicación que hemos compactado mediante App Designer. En ella tenemos el procesamiento de diferentes tipos de datos. También tenemos el procesamiento de imágenes, donde podemos segmentar, rellenar y etiquetar, observar cuáles son las vialidades de la Ciudad de México, en la que podemos ocupar una velocidad de 50 kilómetros por hora, entre otras características importantes. Bien, es por ello que para nosotros ha sido tan importante mostrarles cuáles son las características y funcionalidades que ustedes pueden emplear con MATLAB para crear rutinas de análisis, informes e incluso aplicaciones gráficas. Bueno, inicialmente quisiera que definiéramos qué son datos. Y es que según la RAE, datos es información concreta de lo que vemos día a día, ya sea, por ejemplo, de hechos, elementos, eventos, entre otros. Tenemos muchísimos tipos de datos. Quisiéramos hablar, por ejemplo, del comportamiento poblacional, del análisis numérico, de los datos culturales, de salud, desarrollo de herramientas e incluso científicos. Y es que un ejemplo muy importante de todos estos tipos de datos es la pandemia de COVID-19. Con esta situación a nivel mundial, todos estos datos han sido modificados de forma exponencial, por lo que ha sido importante para muchos científicos e incluso para muchos gobiernos el análisis de grandes cantidades de datos para observar cómo se mueve este proceso al que nos enfrentamos. Por ello, es que quisiera mostrarles algunas características dentro de MATLAB y para hablar de él quisiera primero definirlo. Y es que cuando hablamos de él pensamos en matemáticas, gráficos y programación. Les quiero decir que una forma detallada de definir a MATLAB es que este es un potente entorno de programación, ya que está pensado respecto a las necesidades de ingenieros y científicos. Pero no por ello es complicado. Es decir, una de sus características más importantes es que es fácil de aprender, programar e incluso de expandir. Este es un lenguaje de programación de alto nivel y cuenta con la característica de interoperabilidad. ¿Sabían que trabajamos de la mano con Python? Otra de las características importantes son sus más de 100 conjuntos de herramientas o, mejor dicho, toolboxes. Cuenta con una visualización avanzada. Esto va a generar que ustedes tengan un fácil acceso a muchas de las funcionalidades y que sean muy útiles para el trabajo que realizan día a día. Finalmente, contamos también con aplicaciones interactivas. Como vieron hace un momento, pueden generar su propio programa, automatizarlo o incluso compartirlo como una aplicación gráfica. Y es que MATLAB cuenta con muchísimas características. Algunas de ellas es que ustedes pueden realizar análisis de grandes cantidades de datos, construir aplicaciones, gráficos, desarrollo en la web, utilizar MATLAB con otros lenguajes, desarrollos de algoritmo e incluso sabían que también trabajamos con cómputo en paralelo, MATLAB en la nube e incluso hardware. Todas estas características son parte de esta herramienta y el fabricante, MathWorks, se ha preocupado por mostrárnoslas de diferente forma para que sea una interacción mucho más amigable. Ahora bien, las áreas de conocimiento o las áreas de aplicación de MATLAB pensaríamos que solamente son para ingeniería. Si bien esto es un área muy importante, la economía y finanzas también se puede implementar dentro de MATLAB, biología computacional y lo que veremos el día de hoy, la adquisición de grandes cantidades de datos para su procesamiento. Para MathWorks ha sido muy importante establecer un flujo de trabajo necesario para realizar el análisis de datos, mediante tres tareas importantes. La primera de ellas es el acceso. Requerimos obtener nuestros datos a partir de diferentes medios, es decir, podemos obtenerlo a partir de archivos, software o hardware. Y ahora, una vez que tenemos nuestros datos, ¿qué vamos a realizar con ellos? Bien, pues llegamos a la etapa de explorar y descubrir. Podemos tomar nuestros datos, modelarlos,
desarrollar algún algoritmo o desarrollar alguna aplicación, para que al final compartamos nuestros resultados. Si ustedes buscan desarrollar algún reporte o documentación, lo pueden hacer dentro de MATLAB. Entregar los resultados de algún diseño o incluso el despliegue de nuestras líneas de código a otros lenguajes de programación. La característica más importante de este flujo de trabajo son sus flechas que van hacia adelante y hacia atrás. Esto es resultado de la posible modificación de alguna de las tareas del algoritmo que estamos desarrollando o del trabajo que realizamos sin la necesidad de repetir todas las otras tareas. Es decir, una de las características más importantes es que ustedes pueden automatizar procesos. Esto les va a permitir dejar de pensar un poco en la parte de la programación y ocuparse un poco más del desarrollo de su algoritmo. Bien, hablemos un poquito más a detalle de cada una de estas tareas. Por ejemplo, del acceso. Cuando hablamos del acceso, les comentaba que ustedes pueden adquirir sus datos a partir de archivos. Esto puede ser archivos de Excel, texto binarios, audio, formatos científicos, entre otros. También trabajamos con servicios web, como pueden ser datos de imágenes. Aplicaciones y lenguajes, como puede ser Fortran, Python, bases de datos, etcétera. Y hardware de medición. Ustedes pueden adquirir sus datos a partir de diferentes tipos de hardware, ya sea de sistemas de adquisición de datos o de instrumentos o dispositivos autónomos. Posteriormente, al explorar y descubrir, podemos realizar el análisis de datos, ya que podemos generar un análisis rápido y preciso con funciones matemáticas e ingenieriles prefabricadas, como lo veremos más adelante. También tenemos una visualización avanzada, es decir, ustedes pueden generar gráficos en 2 y 3 dimensiones, generar una visualización del volumen o incluso obtener herramientas interactivas para anotar y personalizar sus gráficos. Finalmente, al compartir, les comentaba que ustedes pueden generar reportes de forma automática dentro de MATLAB, empaquetar su trabajo dentro de una app o incluso desplegar sus aplicaciones en otros entornos. Ahora bien, ¿qué tipos de datos podemos trabajar dentro de MATLAB? Y es que los más conocidos y los que siempre utilizamos son las funciones, los datos numéricos y los datos lógicos. Sin embargo, dentro de MATLAB también podemos trabajar con diferentes tablas de tiempo. Esto nos permitirá trabajar con duración en el calendario, duraciones o tablas como les comentaba. Texto con string, cell y char o incluso conjuntos de datos. Es decir, tablas, por ejemplo, que contengan un tipo de dato de texto y de tiempo, lógicos o numéricos, e incluso el conjunto de todos estos, así como categóricos y estructuras. ¿Qué les parece si pasamos a MATLAB para que observemos el comportamiento de las características que nos ayudarán al análisis de nuestros datos? Ahora bien, dentro de MATLAB, este es nuestro entorno de trabajo con nuestra herramienta. Para quienes no lo conocen, no se preocupen. Vamos a dar un tour rápido a través de los diferentes espacios o las diferentes ventanas que componen al escritorio de MATLAB. En la parte superior podrán observar tres pestañas distintas, desde Home, Plots y App. En la parte de Home o en la pestaña de Home podrán observar herramientas que les permiten trabajar con archivos, variables, código e ingresar a Simulink, como podrán observar en esta parte, el entorno y los recursos. Si ustedes es la primera vez que interactúan con la herramienta, no se preocupen, les recomendamos que visiten la parte de recursos, ya que ahí podrán observar aprendizaje para trabajar con MATLAB, requerir algún soporte o ayuda, o incluso observar el punto de vista de la comunidad que apoya y trabaja con MATLAB. Bien, posterior a Home tenemos Plots. Estos son los gráficos que tendremos disponibles al trabajar con nuestro conjunto de datos. Todos estos gráficos. Y se preguntarán por qué están de color gris. Bien, en este momento yo no he trabajado con ningún dato dentro de MATLAB, por lo que no es necesario que estén habilitadas todas estas gráficas. Cuando yo comience a trabajar con estas variables o con estos datos, todos estos van a estar disponibles a partir
del tipo de datos con los que nos encontramos trabajando. Finalmente, las apps. Las apps van a ser un conjunto de herramientas que observaremos de forma gráfica y esto nos permitirá interactuar de forma más dinámica con todas las herramientas de MATLAB. Estas están divididas de acuerdo a su implementación, es decir, tenemos sistemas de control, procesamiento de señales y comunicaciones, biología computacional, entre otras. Los invito a que las exploren, descubran qué es lo que nos ofrece cada una de estas apps y observen que la interacción con MATLAB es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos. Bien, voy a regresar a Home porque ahora quiero mostrarles la parte inferior de esta herramienta, es decir, todas nuestras ventanas. La primera de ellas es el Current Folder. El Current Folder va a ser el espacio donde podremos observar cada uno de los elementos que se encuentran en nuestra ubicación actual, ya sean archivos, carpetas, datos, entre otros. Bien, en la parte derecha tenemos el Workspace. El Workspace es otro espacio de trabajo, pero en él podremos observar cada una de las variables con las que nos encontramos trabajando en este momento. ¿Ok? En este momento no he trabajado con absolutamente ninguna variable, por lo que esto está totalmente vacío. Y la herramienta principal, como me gusta observarla, es el Command Window. El Command Window es como una calculadora enorme, en donde podemos generar operaciones desde las más básicas, como el típico 2 más 3, hasta algo mucho más avanzado. Cabe destacar que cuando nosotros hacemos esta operación obtenemos un resultado de forma inmediata y ha sido asignado automáticamente a una variable, answer, es decir, la respuesta a nuestra operación previa. ¿Okay? Y ahora sí podremos observar el resultado de esta variable dentro del workspace. Si yo quisiera limpiar mi espacio de trabajo, simplemente selecciono la línea de comando CLC y para limpiar el workspace vamos a poner clear. Y listo. Hemos limpiado nuestro espacio de trabajo. Ahora, el día de hoy observaremos cómo pueden realizar análisis de grandes cantidades de datos. Y para mostrárselos, contamos con un archivo con el nombre combustible. Lo voy a abrir fuera de MATLAB para que observemos qué contiene. Este es un conjunto de datos en el que se realizó el análisis del consumo de combustible en Estados Unidos a partir de diferentes modelos de autos. Es decir, para fines prácticos, en esta presentación mostraremos un análisis del consumo de combustible a partir de los caballos de fuerza que caracteriza a cada uno de estos automóviles. ¿Ok? Y entonces contamos con, voy a bajar de forma muy rápida, en este momento con 5.256 datos en este archivo, los cuales queremos importar dentro de MATLAB y trabajar con ellos. Voy a cerrar este archivo porque ahora quiero mostrarlo dentro de nuestra herramienta. Y es que, ¿cómo es que vamos a adquirir estos datos? ¿Tenemos que escribirlos uno a uno? No. La forma de importarlos es ocupar esta herramienta en la parte superior que conocemos como Import Wizard. Esta herramienta, al dar clic, nos va a abrir una nueva ventana que nos va a solicitar el archivo o el conjunto de datos que queremos importar. En este caso, como les comentaba, es combustible. Le voy a dar doble clic sobre nuestro archivo y ahora sí nos habilita las herramientas de Import Wizard. Esta herramienta nos permite observar previamente los datos que vamos a trabajar. Y una característica muy importante que quisiera que observaran son estas ventanas o estas celdas más bien de color distinto a las azules. ¿Por qué será distinto? Porque no contienen ningún tipo de datos, es decir, se encuentran totalmente vacías. Tenemos la oportunidad de decirle a MATLAB qué es lo que va a hacer con estos datos inexistentes o vacíos. Es decir, en la parte superior contamos con la herramienta de las celdas
que no cuentan con ningún tipo de datos. En este caso, le podemos decir que los reemplace, que los elimine, que no los tome en cuenta, etcétera. Entonces, en este caso lo vamos a reemplazar. Posteriormente, le vamos a decir qué tipo de celda y qué es lo que vamos a hacer con ella. Es decir, qué va a sustituir en esas celdas o qué va a colocar en esa celda. Si ustedes quisieran que colocara ningún valor numérico, que es lo que significa este conjunto de letras, bueno, lo pueden dejar así. Si ustedes quieren modificarlo, por ejemplo, porque sea cero, y al colocarnos sobre este conjunto de celdas, observaremos que se nota la diferencia que estamos haciendo. Entonces yo voy a regresar a NaN. Y ahora sí, lo vuelvo a colocar en estas celdas y podré observar cuál es el valor por el que vamos a sustituir. Ahora, pueden observar en este momento que ha dejado de ser de color azul todo el conjunto de datos y se muestra en color blanco. ¿Por qué? Porque de color azul se muestran los datos que vamos a importar dentro de MATLAB. Entonces, la sugerencia es que si a ustedes les llega a ocurrir este proceso, ustedes simplemente seleccionen las columnas que van a importar y listo. Todo esto va a importar dentro de MATLAB. Ahora, también contamos con una herramienta que nos permitirá observar con qué tipo de datos vamos a trabajar. Es decir, yo puedo seleccionar que cada uno de estos conjuntos de datos sean columnas de vectores, que sean tablas, que sean datos numéricos o datos de tipo string. ¿Qué sucedería si yo seleccionara datos de tipo numérico? Como podrán observar, todos los conjuntos de datos que son de tipo string ya no los considera, los vuelve de color amarillo. Y esto significa que los va a sustituir por ningún valor numérico, ¿ok? Entonces, es importante que de acuerdo al tipo de datos que tenemos dentro de MATLAB, seleccionemos la salida adecuada, ¿ok? En este momento yo voy a seleccionar, por ejemplo, columnas de vectores, y es que quiero mostrarles que una vez que selecciono todos mis datos, yo puedo importar la selección. Entonces, voy a importar esto y voy a minimizar mi ventana. Y ahora sí, quiero que observen mi espacio de trabajo, mi workspace, en donde me muestra tantos vectores como columnas de datos teníamos dentro de nuestro archivo. Ahora sí tenemos todos nuestros datos dentro de MATLAB. Voy a volverlo a limpiar para mostrarles que también podemos seleccionar tablas. Como comentamos previamente, una tabla nos va a permitir trabajar con diferentes tipos de datos dentro de un solo espacio de memoria. Entonces, voy a guardarlo, lo voy a importar y observaré que ahora dentro de mi workspace ya no tengo todos estos vectores que había seleccionado. Ahora yo solo obtuve una tabla de nombre combustible. Y si observan, una característica muy importante es que MATLAB atribuye los nombres de forma automática con el mismo nombre con el que caracterizamos a este archivo. Si ustedes desean modificar este nombre, lo pueden hacer incluso dentro del workspace sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos nuestra tabla, pero esta es la única forma en la que podemos importar nuestros datos, es decir, yo no me acuerdo dónde estaba el icono donde teníamos que importar nuestros datos. Bueno, voy a cerrar esto y voy a volver a limpiar mi espacio de trabajo. Vamos a limpiar todo y a limpiar nuestro command window. Ok, entonces, ya observamos que dentro de Import Wizard podemos importar nuestros datos, pero yo no me acuerdo dónde está el icono. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo este proceso? No se preocupen, el current folder también tiene muchísima utilidad en esto, ya que ustedes van a seleccionar el archivo que desean importar, en este caso combustible, y le van a dar doble clic. Al dar doble clic, nos saltamos un paso de buscar nuestro icono y nos manda de forma automática a la ventana de Import Wizard. Esta se muestra de forma idéntica a lo que observamos previamente y ahora sí podemos importar nuestros datos.
Y listo, lo tenemos dentro de nuestro workspace. Ahora bien, una característica de la que hablábamos previamente y que es muy importante es la parte de la creación de rutinas de análisis, es decir, poder automatizar nuestros procesos. Pero cuando yo quiera hacer este proceso nuevamente, necesito abrir la ventana, seleccionar mis datos, volver a seleccionar el tipo de dato de salida, etcétera. La respuesta es no. Ustedes pueden generar código a partir de las diferentes apps que se encuentran dentro de MATLAB. Y una de ellas es dentro de Import Wizard. En lugar de dar clic en importar selección, voy a dar clic en la flecha hacia abajo y me dice diferentes opciones. Es decir, yo puedo generar un live script, puedo generar un script o puedo generar una función. Generalmente, cuando nosotros buscamos automatizar procesos, buscamos generar diferentes funciones a las que accesemos de forma rapidísima. Entonces, esto es una función. Todas estas líneas de código, si ustedes no las entienden, no se preocupen, son las tareas necesarias para mandar llamar nuestro conjunto de datos. Incluso, por ejemplo, les asigna los nombres de las variables, entre otras características que observamos previamente dentro de nuestra app. Esta es una forma muy recomendable para que comiencen a interactuar con la herramienta, ya que les permitirá observar qué tareas realizaron y cuáles son las líneas de código pertinentes para realizar todo el proceso que han llevado a cabo. ¿Ok? Entonces, otra característica importante es que cuando ustedes crean estas funciones, les muestra esta etapa, es decir, un ejemplo. Cuando ustedes quieran mandar llamar esta función, solamente necesitan esta línea de código. Si no la recuerdan, no se preocupen, pueden abrir este archivo y posteriormente utilizarlo para generar la línea de código en donde la mandemos llamar. Ahora, cuando nosotros generamos una función dentro de MATLAB, lo más importante es que ustedes la guarden con el mismo nombre con el que han sido generadas, es decir, import file. ¿Por qué? Porque al momento en el que nosotros la mandemos llamar, si hacemos alguna modificación de este nombre, nos llamará al archivo correcto. Entonces, ustedes simplemente van a dar clic en guardar y lo van a hacer con el nombre que nos sugiere. Voy a guardar y ahora dentro de mi conjunto de archivos se mostrará una función que he guardado en este momento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra función y posteriormente la vamos a mandar llamar. Pero ya sabemos cómo importar nuestros datos. Hasta ahora hemos cumplido con la primera etapa del flujo de trabajo para el análisis de datos. Pero en la segunda etapa les comentábamos que ustedes pueden generar la visibilidad de nuestros datos mediante gráficos en 2 y 3 dimensiones. Y previamente también les comentaba que ustedes pueden tomar nuestro conjunto de datos y observar cuáles son los gráficos que se encuentran disponibles. En este momento, para este conjunto de datos se encuentra disponible cada uno de estos gráficos. ¿Por qué solamente dos? Bien, porque está considerando la tabla completa. Pero si nosotros tomáramos una variable, por ejemplo, X, en donde fuera un elemento de combustible, es decir, ocupando el operador punto en donde podemos acceder a cada una de nuestras variables que se encuentran en, en nuestra tabla, por ejemplo, la relación de caballos de fuerza, a X se le asignará los valores de este vector o de este conjunto de datos que se encontraba dentro de combustible. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos seguir accesando a nuestros datos con, por ejemplo, las millas por galón. Nuestro operador punto es indispensable y observar la variable que queremos desplegar, ¿ok? Y estas son las millas por galón. Ahora, dentro del workspace ya tenemos a X y Y. X y Y son un conjunto de datos que se encontraban dentro de nuestra tabla. ¿Por qué los he generado como vectores fuera de nuestra tabla? Bien, porque quiero seleccionarlos y mostrarles ahora cuáles son todos aquellos gráficos
disponibles para este conjunto de datos. En este caso, para X y Y, voy a seleccionar un diagrama de dispersión. El resultado nos lo muestra como un gráfico externo a nuestro trabajo dentro del escritorio de MATLAB. Y sería como este. Ahora bien, a partir del año 2016 ha sido importante para MathWorks, es decir, el fabricante, poderles mostrar herramientas un poco más interactivas. Y es que, como les comentaba previamente, todas estas líneas de código que se muestran al momento de limpiar nuestro espacio de trabajo se van a eliminar de el mismo. Por ello es que también podemos trabajar con diferentes archivos ejecutables. Uno de ellos es el LiveScript. El LiveScript es como un bloc de notas que podemos ir ejecutando. Es decir, en él podemos incluir texto, código, imágenes que puedan explicar ese código e incluso ecuaciones para que tengamos un formato tipo bloc y lo podemos ejecutar para obtener ahí mismo nuestros resultados. Es decir, yo, por ejemplo, en este LiveScript yo puedo escribir que vamos a realizar. Vamos a hacer un análisis de datos. A este texto le voy a asignar un formato diferente y posteriormente voy a insertar código. En él voy a mandar llamar nuestra tabla. Y entonces ahora lo voy a hacer con otras variables para que observemos la diferencia. Bueno, yo le voy a decir que a la variable m mande llamar a combustible y posteriormente a alguno de sus atributos. De forma automática, como podemos observar, nos muestra todos los atributos de la tabla combustible. Todas estas van a ser las variables que se encuentren en dicha tabla. Bien, como lo hemos hecho hasta el momento, vamos a mandar llamar la relación de caballos de fuerza y ahora voy a ejecutar el comando punto y coma para que no nos despliegue el resultado. Posteriormente voy a mandar llamar a un nuevo vector que va a ser con combustible y yo solamente acepto los cambios que me está proponiendo este Live Editor. Es decir, voy a poner punto con la flecha hacia abajo de mi teclado, selecciono cuál es la variable que quiero mandar llamar. En este caso vamos a mandar llamar las millas por galón. Si no lo encuentro tan fácil, puedo seleccionar la M y posteriormente ocupar la variable que me muestra. Y ejecuto, en este caso no voy a ocupar punto y coma, voy a dejar que se despliegue nuestro resultado. Ahora, la forma de ejecutar este tipo de archivos son dos diferentes. Una de ellas es que ustedes ocupen el botón de la parte superior de ejecutar, lo voy a ejecutar de esa forma. Y otra forma de hacerlo es dando doble clic sobre el recuadro color azul que se observa una vez que nos ponemos sobre el archivo. Miren, y se vuelve a ejecutar. ¿Ok? Ahora, en este momento, dentro del mismo archivo, y voy a hacerlo un poco más grande para que observemos la diferencia. Estamos en el mismo archivo y en él se muestran las líneas de código, el texto que no va a intervenir con este código, es decir, no tenemos que ejecutar algún comando para que podamos seleccionar comentarios dentro de este tipo de archivos y nuestro resultado. Si yo no me encuentro conforme con observar los resultados del lado derecho, existen tres tipos de vista que nos podrían ayudar a modificar la visibilidad del mismo. Es decir, si yo quiero verlo del lado derecho, como está en este momento, si quiero observarlo debajo de las líneas de código o si quiero dejar de observar estas líneas de código. Todas estas herramientas nos pueden ayudar a ejecutar el mismo y si compartimos con algún colega y no está interesado en nuestras líneas de código, podemos compartirle únicamente los resultados. Entonces, yo lo voy a dejar de esta forma, se va a observar debajo de mis líneas de código. Si ustedes pueden observar, dentro del Live Editor, en la barrita de la parte superior, yo puedo dar doble clic y ahora tengo mi vista de preferencia y si vuelvo a dar doble clic, únicamente observo este archivo, ¿ok? Porque muchas veces se nos llega a mover este entorno de trabajo y nos genera muchos conflictos, ¿ok? Bueno,
Entonces voy a regresar a esta vista y les quiero mostrar ahora que M y N lo podemos seleccionar, ocupar los plots y escoger el gráfico que deseamos implementar. Y de forma automática nos muestra el resultado. Es la implementación de nuestro gráfico. Pero si yo minimizo esta parte, observaré dentro de mi command window que hay una característica importante. Es decir, ha generado el código específico para mandar llamar este gráfico. Lo voy a copiar, simplemente lo voy a seleccionar, voy a poner control C y dentro de mi espacio de Live Editor lo voy a pegar, ¿ok? Entonces voy a dar Enter y voy a pegarlo de este modo. Este es el resultado, ¿ok? Ahora, voy a volverlo a ejecutar y va a haber una pequeña diferencia. Ahora no nos va a mostrar este gráfico fuera de este archivo. Ahora el resultado lo podremos observar dentro del mismo. Tenemos exactamente el mismo gráfico, pero no nos lo muestra en una ventana externa a este documento. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de ocupar Live Editor, que ustedes pueden ejecutar todas sus líneas de código y ahí mismo observar los resultados posteriores o del lado derecho de sus líneas de código. Ahora bien, si ustedes quisieran el proceso opuesto, es decir, extraer este gráfico de este tipo de archivo, lo pueden realizar sin ningún problema, ya que la interactividad con este tipo de gráficos está dada de alta de forma automática. Es decir, nosotros podemos extraer este gráfico o incluso seleccionarlo para hacer ciertas modificaciones. Va a comenzar a cargar y nos va a entregar algunas herramientas para poderlas modificar. ¿Ok? Entonces, en este caso yo lo voy a extraer porque quiero que hablemos de la segunda etapa del flujo de trabajo que el fabricante nos propone para analizar nuestros datos. Y esta es una visibilidad y herramientas que nos permitan modificar la vista de nuestros datos, ¿ok? Entonces voy a hacerlo un poco más grande y voy a activar una herramienta que nos ayuda muchísimo, que es el editor de propiedades. El editor de propiedades va a tomar cada una de estos gráficos y les va a modificar los parámetros que nosotros consideremos importantes. Por ejemplo, el título. En este caso voy a poner análisis del combustible. Y si ustedes observan, en nuestro gráfico se inserta de forma automática. Puedo modificar nuestros datos, como es la relación de caballos de fuerza, en el eje X y en el eje Y, las millas por galón. ¿Ok? Entonces, ya se insertaron, lo puedo seleccionar y modificar tal vez su ubicación, el color de esta letra e incluso el grosor de las líneas, si es posible, ¿ok? También voy a hacerlo para el eje X. Miren, voy a modificar, por ejemplo, el tipo de letra. Lo voy a hacer un poco más grande. Ya no va a ser de 11, va a ser de 14 y de color que yo deseo. Listo. Ya. Ahora, también los datos que se encuentran dentro de nuestro gráfico van a poder ser modificados. En este caso yo no quiero seleccionar este tipo de marcador. Voy a modificarlo. También puedo modificar el color y otras propiedades o incluso también puedo modificar el título, ¿ok? Ustedes pueden hacer los cambios y las modificaciones que consideren importantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hasta el momento si yo estoy de acuerdo con mis resultados, pero nos avisan que los datos que estamos analizando no son los adecuados o no son los correctos? ¿Tengo que volver a hacer todo este proceso de graficar y posteriormente modificar mis parámetros? No, nosotros podemos generar código al igual que la mayoría de las aplicaciones o las apps que se ocupan en MATLAB. Y una forma de realizarlo es seleccionando archivo y posteriormente generar código. ¿Ok? Una vez que generamos código, voy a minimizar esta ventana y
observaré que se ha creado nuevamente una función. Esta función nos va a indicar cómo necesitamos acomodar nuestras líneas de código para que tengamos el resultado exactamente igual que en este gráfico, sin necesidad de implementar nuevamente todos estos clics que dimos dentro de la aplicación. Como les comentaba, esta es una buena forma en la que nosotros podemos comenzar a interactuar con las líneas de código, observando qué es lo que realiza cada una de ellas. Si yo quito esa línea de código que ocurre, si yo pongo otro parámetro, qué es lo que ocurre, etcétera. Ahora, para continuar con el análisis automático, entonces yo voy a guardar esta función. La forma de hacerlo es exactamente igual que lo hicimos para importar nuestros datos. Voy a guardar y la tengo que guardar exactamente con el mismo nombre con el que se ha creado. Entonces lo voy a hacer y ahora dentro de las funciones disponibles en mi current folder tenemos dos archivos. Mire, ¿ok? Posteriormente veremos cómo los vamos a mandar llamar. Pero voy a cerrar esta parte. Hasta el momento, entonces, dentro de mi ventana externa a el Live Editor, he modificado mis parámetros para que me genere un análisis como este. ¿Ok? Entonces voy a cerrarlo. Voy a cerrar también mi gráfico que hicimos de forma externa y continuaré con el análisis. Bien, esta es la segunda etapa del flujo de trabajo, pero tú me dijiste que eran tres etapas. Ya, pude importar nuestros datos, realicé un gráfico a partir de los datos que he importado y ahora, ¿cómo es que voy a compartir esos resultados? Bueno, voy a limpiar mi espacio de trabajo con el Command Window, pero voy a quedarme con esta parte del Live Editor. Porque voy a trabajar con estas dos variables, M y N. Una vez que las he obtenido a partir de la tabla de combustible o X y Y, como ustedes decidan, vamos a comenzar a utilizar otras herramientas de MATLAB. Y una de ellas, que regularmente siempre buscamos, es realizar un ajuste de curvas. Un ajuste de curvas que nos represente el comportamiento de nuestros datos mediante una línea, una recta podría ser, pero no creo que se aproxime mucho a este comportamiento, para observar cuáles son los puntos o los datos más cercanos a este comportamiento y los que más se alejan. Entonces, yo voy a tomar M y N y posteriormente voy a ocupar las apps. Estas apps, como les comentaba previamente, les permiten realizar diferentes tareas. Si ustedes quieren, por ejemplo, procesar imágenes, obtenerlas, generar sistemas de control e incluso, por ejemplo, procesar señales, simular la comunicación entre dos antenas, etcétera. Ustedes lo pueden hacer con ayuda de diferentes apps. En este caso les voy a mostrar una básica, pero no menos importante, ya que nos va a apoyar a generar esta curva que se aproxime a nuestros datos, ¿ok? Entonces voy a esperar a que cargue y esta es mi forma de observar mi app. Ahora, si ustedes cuentan con algunas versiones previas de MATLAB y comienzan a trabajar con esta app, no se preocupen, van a ver esta ventana un poco diferente. Esta ha tenido actualizaciones en la última versión para hacerlo un poco más interactivo, divertido y poder observar nuestros parámetros que tenemos disponibles para que puedan ser modificados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta aplicación? Vamos a generar un ajuste de curvas nuevo. Y miren, ustedes pueden seleccionar los datos que van a cargar en la parte superior. Se parece mucho a el import wizard de MATLAB, ¿verdad? Entonces lo vamos a seleccionar y nos va a decir, ok, ¿qué datos quieres cargar tú? Entonces, si por ejemplo yo no tuviera dado de alta tanto X como Y o M y N, entonces yo puedo seleccionar la tabla combustible. ¿Y qué es lo que ocurre de forma automática? Nos dice, bueno, has cargado una tabla, pero dime qué variable de esa tabla quieres obtener.
Y en este caso, bueno, yo voy a seleccionar la relación de caballos de fuerza y posteriormente voy a seleccionar los datos para el eje Y. Voy a dejar que cargue un poco, selecciono nuevamente combustible, me dice qué variable quiero seleccionar y yo ocupo las millas por galón. ¿Ok? Y entonces, una vez que esto ocurre, de forma automática tenemos el gráfico de dispersión parecido a lo que nosotros habíamos hecho previamente. Ahora, si yo seleccionara una de las variables que hemos cargado o que hemos obtenido a partir de esta tabla, no va a existir ningún problema. Y la diferencia es que no nos va a dar esta opción de seleccionar las variables dentro de la tabla. Entonces yo voy a seleccionar M y N y obtenemos exactamente el mismo gráfico, ¿ok? Entonces voy a seleccionar combustible. Nuevamente me voy a la relación de caballos de fuerza, posteriormente selecciono combustible y me voy a las millas por galón, ¿ok? Entonces, ya lo obtuvimos, tenemos nuestro gráfico y cerramos esta parte. Si ustedes quisieran modificar este ajuste de curvas, voy a poner como ajuste de prueba. Lo pueden hacer sin ningún problema, voy a cerrarlo y ahora en la tabla de la parte inferior podremos observar tantas filas como ajustes tenemos. Miren, ¿se acuerdan que nosotros generamos un archivo previamente? Entonces yo lo voy a cerrar. En este momento no me sirve, pero si nosotros seleccionamos en la tabla, va a volver a aparecer. ¿Ok? Y en esta parte observamos el ajuste que estamos realizando en este momento. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos generado este gráfico, ahora queremos una línea como la que se muestra de color azul que se parezca al comportamiento de estos datos. Y esta línea no se parece en lo absoluto. Pero yo selecciono los diferentes tipos de ajustes de forma manual para observar gráficamente cuál se parece más. Entonces, este se parece un poquito más. El de Fourier, veamos cómo modifica nuestro ajuste. No me gusta. La suma de senos, por ejemplo, veamos. Tampoco nos es útil. Y seleccionamos otro. Vamos a ver. Se parece un poquito, pero esta línea no nos ayuda mucho, ¿verdad? Ok, ninguna me parece correcta, entonces yo simplemente voy a ocupar una ecuación que el profesor compartió conmigo, que sería de mucha más ayuda que la implementemos. Y entonces, por ejemplo, yo selecciono modificar estos datos, la ecuación que caracteriza el ajuste de esta curva, y listo. Veamos qué tanto se aproxima. Su comportamiento es mucho más parecido al conjunto de datos, ¿observan? Y de forma automática, en la parte derecha inferior, observaremos los resultados de los coeficientes con un 95% de intervalo de confianza, los coeficientes A y B y los resultados numéricos que necesitamos de este ajuste de curvas, ¿ok? Y listo. Bueno, yo ya estoy un poco conforme, pero tal vez sería bueno agregar los límites de predicción con un 95% de confianza, por ejemplo. Estos límites me gusta cómo se observan, me son útiles en este momento y tengo mis resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si yo quiero volver a ejecutar estas líneas de código o más bien estas tareas posteriormente? No es tan práctico que lo volvamos a hacer de forma manual. ¿Por qué? Porque tal vez lo voy a compartir con algún compañero que requiere de este gráfico para entender el proceso o lo voy a volver a ejecutar con otro conjunto de datos, etcétera. Por ello es que, al igual que todas las demás apps que hemos visto hasta el momento, podemos generar código. Hay varias formas. Una es que exportemos esta figura. La podemos exportar, guardarla dentro de MATLAB y posteriormente emplearla para lo que necesitemos. También podemos generar código o podemos exportar en el workspace. ¿Qué es lo que ocurre si exportamos en el workspace? Bueno, pues todas estas variables que observan dentro de la app las van a observar ahora dentro de este espacio de trabajo.
Vamos a hacerlo si les parece y observemos la diferencia. Nos dice cuáles son las variables de salida, podemos modificar estos valores o estos nombres y regresemos a nuestro workspace. Ahora sí, tenemos el modelo, tenemos todo el proceso y la salida del mismo, ¿ok? Voy a regresar nuevamente a esta app porque ahora quiero mostrarles qué ocurre si generamos código. Esperamos un momento y nuevamente tenemos esta función que modifica los parámetros del conjunto de datos que vamos a cargar. ¿Ok? Algo muy importante es que tengamos en cuenta cuáles son los parámetros de entrada para dicha función. Entonces, yo te voy a generar un ajuste de curvas sin necesidad de que tú estés ejecutando líneas de código, pero necesito que me entregues tanto la relación de caballos de fuerza como las millas por galón y yo te voy a dar dos resultados. Asimismo, te puedo generar tu gráfico que observaste dentro de la app, ¿ok? Como este. Bueno, voy a cerrar esta parte y voy a guardar esta función, no voy a guardar nada, pero me he quedado con la función, la cual voy a guardar, como habíamos observado previamente. La guardo con el mismo nombre y listo. Ahora sí tenemos tres funciones dentro de nuestro current folder. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hasta el momento hemos generado un flujo de trabajo completo dentro de MATLAB. ¿Ok? Ahora, bueno, sí, ya creas todas estas funciones, están muy padres, pero ¿cómo las vamos a mandar llamar? Bueno, voy a limpiar mi espacio de trabajo para que veamos qué es lo que ocurre con este proceso. Y también para no perdernos un poco, voy a limpiar mi command window. Lo he hecho. Ahora, dentro de este archivo que hemos creado ejecutable, hasta el momento yo mando llamar a combustible, posteriormente a las millas por galón dentro del mismo y genero un gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a hacerlo un poco pequeño para que observemos la diferencia. Si yo ejecuto estas líneas de código en este momento, vamos a ejecutarlas y vamos a observar que hay un problema. Y es que nos dice, oye, la variable relación de caballos de fuerza dentro de combustible, pues no la encontramos por ningún lado. ¿Por qué? Porque esta no se encuentra dentro del workspace. Entonces, vamos a modificar un poco este análisis que estamos realizando. Voy a borrar todas estas líneas de código y ahora voy a regresarme al primer archivo que generamos, es decir, la primer función, cómo es que vamos a importar nuestros datos. Y les recomendaba que utilizaran el ejemplo que nos muestra en esta parte, ¿se acuerdan? Y es que este nos lo muestra como un comentario, justo para que ustedes tengan la capacidad de seleccionarlo todo y posteriormente copiarlo y ejecutarlo en otro archivo. Entonces, hasta el momento lo he copiado y nos dice que va a mandar llamar a una tabla nueva que se llame combustible y que va a importar todos estos datos. Es simplemente un archivo de Excel, nos muestra toda la ruta que necesita para mandar llamar este archivo de Excel y listo. ¿Ok? Voy a cerrar este archivito o esta función, solamente la tomé para ejecutar la variable y lo voy a hacer. ¿Ok? Espero que cargue. Y ahora sí, tengo la tabla combustible. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues mandar llamar los otros dos documentos o las otras dos funciones. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero voy a generar una figura. Entonces, lo único que tengo que hacer es create esta función. Y si yo tengo alguna duda de, híjole, ¿cómo tenía que mandar llamar esta función? Es decir, ¿qué parámetros necesito a la entrada de la misma y que nos entrega? Entonces, yo solamente lo voy a mandar llamar así. Y como X y Y, yo voy a poner las millas por galón y los caballos de fuerza, ¿recuerdan? Ok, entonces, lo voy a hacer. Mando llamar la tabla combustible y el parámetro de relación de caballos de fuerza como X y combustible
pero ahora las millas por galón para crear esta figura. Ya mandé llamar la segunda etapa de este flujo de trabajo. Y finalmente voy a crear mi ajuste de curvas, ¿ok? Voy a hacerlo de esta forma y ahora sí, nos dice, tienes que introducir las millas por galón y la relación de caballos de fuerza. Entonces, como son variables que yo mandé llamar previamente, pues simplemente las copio y las pego en esta parte. Vamos a observar si se ejecuta de forma correcta. Mandamos llamar a combustible, posteriormente mandamos llamar a esta figura que hemos creado y si se fijan tenemos esta parte o estos parámetros modificados como lo hicimos dentro de la app. Y finalmente, mi ajuste de curvas. Este es el resultado. El gráfico es exactamente igual que el que obtuvimos en nuestra app, ¿verdad? Yo solamente mandé llamar la primera etapa, que es la de importar nuestros datos, crear mi figura y entregar un resultado a partir de una aplicación, ¿ok? Ahora, el estar ejecutando cada vez que nosotros requerimos diferentes resultados, la primera línea no es tan importante, ya que ya obtuvimos nuestros datos. Por ello, es que dentro del Live Editor ustedes pueden agregar controles, tareas, incluso también algunos cortes de sección para que puedan ejecutarlos cuantas veces sea necesario sin la necesidad de importar sus datos o hacer tareas de forma repetitiva. En este momento, estas tareas se pueden ver un poco rápidas, es decir, se ejecutan de forma rápida porque son pequeñas. Sin embargo, cuando trabajamos con muchísimos datos, esto puede llegar a ser un proceso lento de acuerdo también a las capacidades de nuestro equipo. Por lo que es importante que tomemos en cuenta cada una de las características que nos entrega MATLAB para ejecutar nuestro código de forma efectiva. Entonces, estos son los resultados y quiero mostrarles para finalizar con esta presentación una forma de compartir sus resultados. Una de ellas es generar un reporte de forma automática. Y es que aquí nos ha pasado en la universidad que el profesor nos pide un reporte de cada una de las líneas de código que ejecutamos o cómo lo estamos haciendo, para que observen que nosotros estamos implementando estas tareas. Una forma muy rápida con este tipo de archivos del Live Editor es generar un reporte de forma automática con diferentes formatos. Dentro del Live Editor nosotros podemos exportar estos datos y nos va a dar diferentes opciones. Una de ellas es generar un archivo en PDF, Word, HTML e incluso LaTeX. ¿Okay? Entonces, yo lo voy a exportar como un formato PDF y lo voy a guardar. Le voy a poner análisis 1. No voy a ejecutar el comando de el acento por cuestiones de seguridad de mi archivo que no se vaya a corromper y voy a dejar que cargue. En este momento me muestra cómo está exportando como PDF y entonces MATLAB se encuentra ocupado realizando esta tarea. Una vez que termina de hacerlo, entonces yo tengo dentro de mi archivo todos los resultados de mi análisis en formato PDF con los mismos formatos que habíamos manejado dentro del mismo. Ahora bien, esto puede llegar a ser un poco incómodo, es decir, mostrar la línea de código cortada o incluso mostrar el código. Por ello, es que nosotros también podemos ocultar este código y solamente mostrar los resultados. Si quisiéramos compartirlo con alguna persona que en este momento no esté interesada en el código, lo puedo exportar nuevamente como PDF. Lo voy a hacer como análisis, pero ahora va a ser con el número 2 y vamos a observar el resultado. Está trabajando y este es nuestro resultado. Ahora no observamos todas estas líneas de código, solamente los resultados que podremos entregar a algún colega, a algún profesor, etc. Esta es la forma en que podemos compartir nuestros datos, ¿ok? Nuestro análisis y los procesos que estamos realizando. Entonces, esta es una.
¿Qué otra forma tenemos de compartir los resultados del análisis que realizamos dentro de MATLAB? Bueno, pues podríamos ocupar, por ejemplo, las apps. Pero en este momento ninguna de estas apps me apoya a mostrar los resultados que necesitamos del análisis de datos. Bueno, pues ustedes pueden crear su propia app. Incluso pueden instalarla dentro de MATLAB como tenemos este caso. Y esa es la app que les he mostrado previamente, ¿recuerdan? Esta de aquí. Yo simplemente la ejecuté, posteriormente la almacené como una app dentro de MATLAB y la ejecuto cada vez que la necesito. Entonces, voy a empezar a ocupar el llamado App Designer. Esta es una herramienta que se va a ejecutar externa a MATLAB y que nos va a apoyar a trabajar con nuestros datos de forma interactiva. Es decir, ustedes, si es la primera vez que interactúan con esta herramienta, les va a decir que ustedes pueden ver diferentes ejemplos, trabajar por primera vez con App Designer y comenzar a conocerlo. Entonces, voy a trabajar con una app en blanco. Y lo que nos va a ayudar esta herramienta es que ustedes puedan introducir aquí sus líneas de código y comenzar a trabajar con diferentes campos, diferentes botones, e incluso hipervínculos, diferentes eh, imágenes, etiquetas, etcétera, para mostrar sus resultados de mejor forma. Por ejemplo, yo en este momento quiero agregar una imagen y quiero agregar un campo que podamos editar. Entonces, nosotros podemos ir agregando estos campos y en forma de código, es decir, en la vista de código, observar que todas estas líneas de código se incrementan cuando nosotros agregamos un elemento. Es decir, voy a agregar un botón, le puedo dar clic derecho y mandarlo llamar cada vez que se ejecute, es decir, cada vez que yo presione ese botón. ¿Qué es lo que queremos hacer cada que se presione ese botón? Justo lo vamos a meter en estas líneas de código. ¿Ok? Pueden regresar a esta vista, hacer modificaciones de cada uno de los campos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta y ahora en lugar de que muestre como botón, le voy a poner seleccionar. Voy a dar Enter y así es como se llama ahora mi botón. ¿Ok? Puedo modificar parámetros como color, el texto, etcétera. En estas aplicaciones ustedes van a poder compartir algunos resultados. Ahora, quiero mostrarles alguna que tengamos previa. Vamos a tratar de abrir esta app. Y ahora quiero mostrarles qué es lo que incluye esta aplicación. Si pueden observar, tenemos muchos gráficos, uno traslapado con otro. Esto porque hemos ejecutado algunas características para cuando ejecutemos un botón o demos clic, entonces aparezca un gráfico y después desaparezca. Por ello es que ustedes lo observan de esta forma. Podemos agregar diferentes pestañas que hagan cosas distintas, procesamiento de imágenes, hardware, etcétera. Ahora, en estos botones voy a dar clic derecho sobre el botón y voy a mandarlo llamar, porque es aquí donde nosotros observamos las líneas de código que implementamos de nuestro algoritmo previo. Es decir, yo tenía este algoritmo, yo lo que hacía era que mandaba a llamar un archivo de audio y lo ejecutaba, pero ahora lo metí en una app. Entonces, yo le voy a decir al usuario, tú presiona este botón y entonces se va a ejecutar la llamada de este archivo de audio y se lo vas a poder observar o más bien lo vas a poder escuchar. Bien, pues esto es como ustedes pueden modificar cada uno de estos parámetros para mostrar a los usuarios, colegas o colaboradores algún proceso que realicen dentro de MATLAB. Algo muy importante es que ellos no necesitan tener instalado MATLAB cuando ustedes comparten estos resultados. ¿Cómo es que lo podemos compartir? Bueno, en la parte superior tenemos la parte de compartir y lo podemos generar como una aplicación o una app dentro de MATLAB, una app web o una app que se puede ejecutar en mi computadora solamente instalándola. Es decir, solo vamos a instalar la app, no necesitamos el uso de MATLAB. ¿Ok? Cuando ustedes seleccionan alguna de ellas, entonces les va a pedir algunos parámetros necesarios y posteriormente lo va a empaquetar
para que lo puedan compartir, ¿ok? Entonces, todos estos parámetros los invito a que empiecen a utilizarlos, a que observen cómo se llevan a cabo, qué necesitan, las dependencias, etcétera, solamente dando clic en esta parte de App Designer. Esta es la última forma que les quería mostrar de cómo compartir sus resultados. Todas estas herramientas están disponibles dentro de MATLAB y solamente requieren de las diferentes toolboxes de las que se compone este entorno de programación. Regresemos entonces a nuestra presentación para finalizar con este webinar. Finalmente, a modo de resumen, el día de hoy observamos una introducción al entorno de MATLAB, la construcción de rutinas de análisis, la creación de informes e incluso la implementación de aplicaciones gráficas mediante App Designer. No quiero finalizar sin antes mostrarles una historia de éxito a partir del uso de MATLAB, y es que Infinity Pharmaceuticals ha estandarizado el proceso de análisis de datos y descubrimiento de fármacos. ¿Cómo lo ha hecho? Bien, pues ellos utilizan MATLAB para automatizar la interfaz de la estación de prueba, como podemos observar en la imagen. Esto para el proceso de captura, análisis, visualización e importación de los datos. Como resultado de todo este proceso, tienen ahorros anuales aproximados de $100,000. Esperan mayores ahorros y resultados de gran calidad entregados de forma consistente. Ustedes cuentan con algunos entrenamientos disponibles que se conocen como on-ramps, esto a través de la página del fabricante. Van a poder interactuar con las diferentes herramientas de MATLAB, desde lo más básico a algo más especializado como podría ser Deep Learning, con entrenamientos que tienen duración aproximada de 2 horas cada uno y son totalmente gratuitos. Es importante mencionarles que estos entrenamientos son prácticos, ya que ustedes comenzarán a contestar cada una de los ejercicios que se muestran dentro de MATLAB. Para finalizar, les quiero recordar que nosotros somos Multion, el distribuidor exclusivo de los productos de MathWorks en México. Si ustedes quisieran información acerca de este o de los otros productos que manejamos y que mostramos en la parte inferior de esta imagen, ustedes pueden comunicarse a info@multion.com. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y recuerden que los esperamos para nuestros siguientes eventos.